Esto es real, biopolítica. Sí, una mano de bronce encontrada en Navarra es el texto más antiguo en lengua vasconia. Aquí está la mano de bronce. Bueno, antes de ser restaurada, o sea, cuando recién la encontraron, así se veía, ¿no? Así se veía. Bueno, en ese texto se componen 5 palabras, dispuestas en 4 líneas, que cubren todo el dorso de la mano. Todo el dorso de la mano. Aquí está, vamos a ver. Está en una gruesa capa de tierra, ¿no? Bueno, encontré, estaba cubierta por esta gruesa capa de tierra y sedimento, y la inscripción pasó desapercibida en un primer momento, y no fue hasta su limpieza en el laboratorio que se descubrió el ejemplo del alfabeto vasco más antiguo encontrado en el mundo. Esta mano fue tallada en una fina plancha de bronce de 1 milímetro de anchura y mide unos 12 centímetros de ancho, sí, 12 centímetros de ancho por 14 de alto. Su peso es de 35 gramos. Su composición química es similar a aleaciones de bronce habituales de la época. Tiene un predominio de estaño, 53% de estaño, seguido de cobre, 40%, y una cantidad testimonial de plomo, 2%. La alta pureza del metal se explica por la existencia de minas de cobre en el Pirineo Vasco, que es una zona por la que además circulaban importantes rutas de transporte de estaño. Bueno, hasta ahora solo se ha descifrado la primera palabra, Sorioneku. Sorioneku. Es interpretada como buena fortuna, de buena fortuna o buena suerte. Su parecido con un término vasco de igual significado, que es sonioneco. Sonioneco, sorioneku, se dice ahí. Pero en vasco actualmente se habla como sonioneco. Además, dado que el artefacto fue desenterrado en el umbral de una casa, se trataría de un amuleto para traer la buena suerte. Es una especie de gatito con la mano moviéndose, ¿no? Una cosa así, era un amuleto, ¿no? Y estaba clavado pues, acá está, ¿ves? Ahí está, se clavaba, ahí está, por ese agujero, se clavaba en la puerta, en la madera de la puerta. Parece ser que la invocación no surtió efecto, puesto que la aldea fue destruida, sí, fue destruida, durante la guerra sertoriana del año 83 al 73 a.C., que enfrentó a los indígenas y romanos en el marco de la Primera Guerra Civil Romana, o sea, la Guerra de Sila. Aquí está. Esto fue lo que pasó en la guerra sertoriana. Lo puedes ver acá, todas las ciudades que se movilizaron, fue un cargamontón, porque un sertorio, un tal Sertorio, un general, se independizó de Roma y se independizó de Roma, de Roma, y creó su propio imperio ahí en España, en Hispania, ¿no? Que se independizó. Entonces los romanos tuvieron que enviar a Pompeyo, a Quinto Metelo y a toda esa gente para poder recobrar otra vez la Hispania. O sea, no fue tan sencillo, no fue tan sencillo. Siempre se les paraban separando y tenían que enviar expediciones de castigo para reincorporar, ¿no?, a los secesionistas. Bueno, acá podemos verlo, ¿no? Esto es lo que aparece, ¿no? Sorioneku, ¿no? Sorioneku. Bueno, el hallazgo ha desbaratado la teoría de que los vascos no empezaron a escribir hasta después de ser asimilados por Roma, que era una idea muy extendida, ¿no? Que con Roma empieza la escritura, que antes de Roma era algo prehistórico la zona, ¿no? Era prehistórico porque todavía no tenían escritura. Recién con Roma pudieron, o sea, la idea, ¿no? Recién con Roma pudieron escribir, ¿no? Escribir su historia, ¿no? O sea, plasmar su historia en un texto, ¿no? Antes no tenían ese idioma, ¿no? Pero parece que sí, igual la cuestión, porque no nos han encontrado algún texto, algún libro que hable sobre la historia vasconiana antes de Roma, ¿no? Pero de la época anterior, pero que sea redactado antes de Roma, en el propio texto, en la propia escritura de acá, en la propia escritura local, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay escrituras que no daban para hacer tratados de libros. La romana sí, el latín sí daba para hacer un tratado, para hacer un libro. El griego también daba para hacer un tratado, un libro, pero había escrituras que no tenían ese empuje, ¿no? Solamente no pasaban de frases cortas, de poesías, ¿no?
Pues sabemos que las primeras escrituras fueron poesía, la Ilíada, la Odisea fueron poesías, ¿no? Y después ya vinieron los textos en prosa, ¿no? Pero la poesía, mientras más exquisita era, más daba pie para poderse desembocar en la prosa de los libros que se encuentran en Roma, en la época de oro, ¿no? Estaba para eso, ¿no? Bueno, entonces la escritura tiene que dar ese empuje, tiene que llegar hasta ese nivel, ¿no? No toda la escritura llega hasta un nivel en el cual puedes armar una biblioteca, puedes producir, puedes crear una producción literaria. No toda la escritura tiene ese nivel, no toda. Bueno, entonces acá tenemos esto, tenemos esta escritura de acá. O sea, tenían una escritura ya antes de Roma. Bueno, la gente de aquí estaba convencida de que los vascones eran analfabetos en la antigüedad y no hacían uso de la escritura, nada más que para acuñar alguna que otra moneda. Pero igual la tenían. O sea, pero el tema es qué nivel de escritura tenían. El nivel de escribir un tratado sobre la poli, las polis, la politeia, escribir las guerras de las Galias, ¿hasta qué nivel? ¿No? O los discursos de Cicerón. O sea, ¿a qué nivel daba esa escritura? No toda la escritura daba para ese nivel. Bueno, en cambio, la inscripción que han encontrado, que es previa a la conquista romana, demuestra que los vascos adaptaron el alfabeto ibérico añadiéndole algunos signos propios para que de esta forma se pudieran marcar sonidos y fonemas exclusivos de su idioma. Lo mismo que hicieron los romanos y los etruscos con el idioma griego, que también tomando ese idioma griego, el alfabeto griego, lo adaptaron también a sus propios fonemas. Y los griegos también lo hicieron hace siglos antes de esto, lo hicieron con los fenicios. Llamaron el alfabeto fenicio y también lo adaptaron y crearon el alfabeto griego. Y hubo como 4 variantes del alfabeto griego. Una de esas variantes, no me acuerdo bien cuál fue, la jonia creo, es la que entra a Italia. Una de esas variantes. Bueno, así ya desde el siglo I antes de Cristo, los vascos contarían con un alfabeto propio. Siglo I. Acá están las palabras, acá están. Las palabras se separaron unas de otras mediante puntos. Dado que el texto empieza trayendo la buena fortuna, se cree que podría ser un texto de carácter mágico o religioso para asegurar la protección de una familia, la familia que vivía en esa casa. El texto también es excepcional. Combina dos técnicas de escritura, algo prácticamente desconocido, no solamente en toda la epigrafía de España, sino en toda la epigrafía antigua del mundo occidental. Combina esas técnicas. Acá tienes el lugar. El lugar pues fue incendiado, abandonado tras la guerra sertoriana, no tuvo tan buena suerte. No le sirvió de mucho el amuleto. Pero tras la guerra sertoriana fue abandonado en el siglo XII. En el siglo XII, ya cuando Roma acá, ya viene ya va a terminar la alta edad media, ¿no? Ya termina la alta edad media y comienza la baja edad media. En el siglo XII se construyó en la colina, esta colina se construyó un castillo para vigilar la frontera con la corona de Aragón. Un buen lugar, mira. Bueno, de los 40 signos que componen la inscripción, fueron primero trazados con un objeto punzante, que es el esgrafiado, ¿no? Con un objeto punzante se trazan con el esgrafiado, y luego escritos mediante líneas de puntos marcados con punzón y martillo. O sea, primero se hace se raja, se raspa, se traza, ¿no? Y después encima de ese trazado ya se colocan los puntos, se cincelean los puntos en el trazado para darle realce a la letra. Aquí lo puedes ver, ¿no? Bueno, ahora está encontrar pues nuevos textos que permitan descifrar la inscripción del trabajo en el yacimiento. Espero que aparezca más para poder ver cómo era esto de la escritura. Claro que sí, habían civilizaciones que tenían escritura. La incaica también tenía escritura. También tenía escritura, lo hemos visto aquí. Tenían escritura. La pregunta es si eso daba para escribir grandes tratados, tipo la Odisea, tipo la Politeia, tipo la Guerra de las Galias, tipo la Eneida, ¿no? ¿A cuánto daba? ¿No? Bueno, entonces, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Acá tienen nuestras redes, tenemos Yape, tenemos
PayPal, puedes colaborar ahí y nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.